En este video vamos a hablar de algunos términos que tienen que ver con la inteligencia artificial y que probablemente los hemos escuchado con anterioridad, pero no sabemos exactamente lo que significan o no tenemos claro cuál es el concepto de estos elementos. Así que vamos a comenzar con el video para ver todos estos conceptos básicos que forman parte de la inteligencia artificial. Primero, ¿qué es y qué no es la inteligencia artificial? Antes de comenzar a hablar de lo que es y qué no es la inteligencia artificial, debemos saber cómo funciona la inteligencia artificial y a qué nos referimos cuando hablamos de la IA. La inteligencia artificial es un campo de la informática que lo que pretende es emular o hacer un símil de lo que tiene que ver la inteligencia del ser humano. Esta inteligencia artificial funciona mediante la utilización de algoritmos que le permiten aprender cualquier información que nosotros le podamos dar a la misma. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es entrenar a esta inteligencia artificial con información que nosotros querramos que esta IA maneje. Es por eso de que uno de los problemas grandes que tiene la inteligencia artificial es el sesgo de la misma. ¿Por qué? Porque yo le puedo dar cualquier tipo de información que puedo llevar o puedo condicionar las respuestas que esta inteligencia artificial le brinda al público que la utiliza. La inteligencia artificial es entonces un intento de la informática por simular las tareas que realiza el cerebro humano. ¿Qué cosa no es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no posee conciencia. Aunque podamos pensar lo contrario, la inteligencia artificial como tal no existe, no es una inteligencia, ya que debe ser entrenada constantemente con la nueva información que quiere o se desea que vaya adquiriendo. Por lo tanto, la capacidad cognitiva de esta inteligencia artificial estará marcada únicamente por el entrenamiento que reciba. Por ende, nosotros podemos decir que la inteligencia artificial no es otra cosa que una extensión de la inteligencia del ser humano. La IA no tiene conciencia ni tiene pensamiento independiente, al menos por ahora. Lo que sí puede llegar a tener, y de acuerdo al entrenamiento que se le pueda ofrecer, es cierto nivel de moral. ¿Por qué? Porque durante la etapa del entrenamiento nosotros le podemos enseñar a que en ciertas situaciones responda de cierta manera o con ciertos límites. Eso se podría entender como un cierto nivel de moralidad o ética. Si nosotros queremos hacerle una pregunta que tiene que ver con hacerle daño a una o varias personas, probablemente la inteligencia artificial no nos responda. Y eso tiene que ver justamente con un tema de ética y de moral. En segundo lugar, nosotros cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos que darnos cuenta de que normalmente esta se debe trabajar en diferentes modalidades. Por eso se le llama inteligencia artificial modal. Esta inteligencia artificial puede tener varias modalidades. Puede manejar texto, puede manejar imagen, puede manejar video y puede manejar audio. Lo que al día de hoy las IA existentes tratan de hacer es ser una inteligencia artificial multimodal, es decir, que puedan trabajar con varias modalidades al mismo tiempo. Si nosotros vemos la última presentación del ChatGPT 4o, por ejemplo, vamos a ver cómo lo que se está buscando en la actualidad es justamente este sistema multimodal, es decir, que una sola inteligencia artificial pueda entender ya sea audio, texto, imágenes o cualquier otro elemento que nosotros le podamos incorporar y que pueda funcionar de manera integrada sin estar buscando distintos modelos para distintos tipos de trabajo. Hace unos meses atrás, cuando recién empezábamos con el tema de la inteligencia artificial en pleno hype, podemos decir, nosotros teníamos que tener una IA para cada tipo de trabajo. Por ejemplo, una para trabajar texto, otra para trabajar documentos, otra para trabajar audios, otra para trabajar imágenes, etcétera, etcétera. Al día de hoy, las capacidades de estas IA nos permiten a nosotros poder interactuar de diferentes maneras o de manera multimodal. En tercer lugar, podemos hablar de lo que son los prompts. Seguro que han escuchado ya que el prompt por aquí, que el prompt por allá, que tiene que ser así, que tiene que ser así. En este video no vamos a ver cómo hacer un prompt, pero sí tenemos que entender qué cosa es un prompt.
El prompt no es otra cosa que el ingreso de la información que nosotros le hacemos a la inteligencia artificial. Si nosotros escribimos la frase, por ejemplo, quiero 5 títulos para contenido de mis redes sociales, eso que nosotros estamos ingresando es un prompt. La idea del prompt, ¿cuál es? Que sea lo más extensa y específica posible. ¿Para qué? Para que la inteligencia artificial pueda entender sin lugar a dudas qué es lo que nosotros estamos necesitando que nos brinde. Como ya les dije, si bien la inteligencia artificial tiene como nombre inteligencia, la realidad es que no es inteligente y menos todavía sabe adivinar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ingresar exactamente la pregunta o qué es lo que nosotros estamos necesitando que la IA nos entregue. Si yo no le doy una buena instrucción, un buen prompt, la inteligencia artificial no podrá darme a mí una buena respuesta. Esto es bastante sencillo de entender. Por ejemplo, si hablamos de la interacción entre personas. Si yo le pregunto algo a una persona y no me hago entender bien con la pregunta de lo que yo necesito, esta persona jamás me va a poder responder exactamente lo que yo necesito. Por lo tanto, es importante que nosotros les demos las instrucciones de entrada que permitan que la inteligencia artificial nos devuelva la respuesta que nosotros estamos requiriendo. A eso es lo que se le llama el prompt. En cuarto lugar, algunas personas probablemente han escuchado lo que es la cuantización de la inteligencia artificial. Esta cuantización no es otra cosa que hacer, y aquí pongo comillas, un poquito menos inteligente a la inteligencia artificial. Esto se hace reduciendo la cantidad de información que la inteligencia artificial tiene para poder dar las respuestas al usuario. Esto permite una reducción, por ejemplo, en lo que es la cantidad de energía que se utiliza para la respuesta que la IA nos entrega. ¿Cuáles son las ventajas entonces? No solamente la reducción de costos de consumo de energía, por ejemplo, sino también la posibilidad de poder ejecutar esta inteligencia artificial en distintas máquinas que de otra manera no podría ser utilizada. De hecho, si nosotros queremos utilizar la inteligencia artificial en nuestra propia computadora de manera local, lo podríamos hacer, pero probablemente tendríamos que utilizar alguna versión cuantizada de esta inteligencia artificial. En cuanto a las desventajas que tendría utilizar un modelo cuantizado, es la reducción en la calidad o en la precisión de la respuesta que la inteligencia artificial nos puede entregar. Y esto justamente es porque nosotros le estamos quitando información a la IA y por lo tanto esta IA o esta inteligencia artificial, la respuesta que nos dará estará limitada por la información con la cual pueda contar en ese momento. Normalmente la cuantización se mide en miles de millones de parámetros. Pueden ser 7.000 millones, 2.000 millones, 70.000 millones de parámetros que utiliza la inteligencia artificial para dar las posibles respuestas. Por otro lado, otro de los términos que probablemente hemos escuchado son los tokens. El término token se refiere a la unidad básica de texto, aunque no necesariamente equivale a una palabra. El token puede ser palabras o partes de una palabra, una sílaba, por ejemplo. ¿De qué va a depender? De la tokenización que utilice esa inteligencia artificial. Cómo es que se va a formar el token va a depender mucho de la inteligencia artificial que estemos utilizando. Por ejemplo, si nosotros utilizamos o escribimos la palabra anticonstitucionalmente, la inteligencia artificial podría tomar la palabra completa como un token o podría dividirla en subpalabras o podría dividirla en sílabas. En sus palabras, por ejemplo, podría ser anti y constitucional. Son las formas que la inteligencia artificial utiliza para poder procesar la información que se le está ingresando. Entonces, esos fueron hasta aquí los conceptos más básicos que nosotros deberíamos de ir conociendo con respecto a la inteligencia artificial. En este canal vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial y vamos a hablar de otros elementos tecnológicos que vamos a poder nosotros asociar con la inteligencia artificial, pero es importante que conozcamos estos parámetros más básicos y qué es lo que significa para que cuando hablemos en el futuro de cuantización o hablemos de tokens, se pueda entender claramente a qué nos referimos. Desde ya, muchas gracias por ver el video. Te pido suscríbete al canal, déjanos un like y coméntanos si es que conocías alguno de estos términos
Nos vemos entonces en el próximo video. Muchas gracias por estar ahí.